Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Pulso de la Nación. Damos gracias a Dios por encontrarnos hoy acá y con el apoyo de Indosop. Yo soy Javier Suazo, diácono permanente. Iniciamos con mucha fe y esperanza que los hondureños logremos encontrar la ruta de la hermandad, de la paz, el bien común y sobre todo el respeto a la dignidad humana. Hoy abordaremos un tema referente a la educación y a la crisis alimentaria de nuestro país. Para ello tenemos un invitado de honor y me da mucho gusto presentarlo. Estoy hablando del ingeniero Jorge Galeano, director ejecutivo de World Vision Honduras y de Guatemala, apasionado por el servicio, en especial por los más vulnerables, especialmente por los niños y niñas, con más de 20 años de experiencia en procesos de desarrollo social, comunitario, municipal, nacional e internacional, con una acción en más de 14 países, aportando desde su liderazgo en la identificación y puesta en marcha de estrategias de la reducción de la violencia, por una educación efectiva en sectores lejanos a las ciudades y pueblos de Honduras y de Guatemala. En Honduras, alrededor de 2.6 millones de personas viven en inseguridad alimentaria, según el último estudio gubernamental, siendo los niños los más afectados. Pero antes, hermanos, quiero presentarles al ingeniero Jorge Galeano. Muy buenas noches, ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches, Javier, un placer estar aquí con ustedes, muy agradecido por este espacio y por la invitación, y muy alegre también de compartir, ¿verdad?, en este prestigioso medio, muy alegre también de servir aquí en la Basílica de Suyapa junto con ustedes, y pues encantado de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias. Y sí, es un servidor más de la Basílica, ahí también él sirve junto con su familia y sus hijos. Así que vamos a dar paso al periodista Eddie Romero, que nos ha preparado el siguiente trabajo. La inseguridad alimentaria está afectando grandemente a los niños, señalan especialistas, ya que según la clasificación integrada alimentaria en fases, que es un estudio gubernamental, más de 2.6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en Honduras. Lester Mejía, especialista en la temática de Visión Mundial, da a conocer las zonas más afectadas. Poblaciones en la categoría 3, o sea, categoría de crisis a nivel del país. Lógicamente que tenemos departamentos donde la situación de inseguridad alimentaria se ha acentuado, ¿no? Tal es el caso como, gracias a Dios, que es pues quien tenemos en primer lugar con la afectación de inseguridad alimentaria nutricional. Y lógicamente aquellos departamentos que son parte del corredor seco hondureño. Este informe detalla que los niños son los más perjudicados, por lo que Gerardo Solano, asesor del COPRUM, enfatizó que las autoridades educativas iniciaron la entrega de alimentos en los centros escolares como respuesta a esta problemática. Se acaba de iniciar ayer la distribución de la alimentación escolar a nivel de los 298 municipios a nivel nacional y a los 25.000 centros educativos. Lógicamente esto lleva un proceso que es la distribución, la llegada y la preservación de estos alimentos. Wilfredo Cervantes, secretario ejecutivo de Cáritas Honduras, enfatiza que para combatir la inseguridad alimentaria no basta pensar solo en la producción agrícola, sino que tiene que tener una visión más amplia e incluyente sobre el tema. Yo creo que es importante tener una visión más amplia y esto está muy vinculado con el tema de generar oportunidades, estar siempre pensando más en un proceso de desarrollo, no tanto en respuesta, que sí es necesaria. Nosotros como iglesia tenemos el mandato de la caridad, la solidaridad, pero creo que tiene que ser con un enfoque más de mediano y largo plazo para dar soluciones duraderas. Ante el aumento exponencial de hambre en el país, sumado a la crisis climática, se deben tomar acciones con urgencia que mitiguen esta calamidad vivida por los más pobres, sugieren los entrevistados. También les invitamos a que escuchemos la Declaración de Derecho Universal a la Educación y su noción. Todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable
de una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Mas la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez. También nos hacemos acompañar del numeral 38 de la carta encíclica Divinis Ilius Magistris de Su Santidad Pío XI, que nos dice que igualmente es misión del Estado garantizar este derecho educativo de la prole en los casos en que falle física o moralmente la labor de los padres por dejadez, incapacidad o indignidad, porque el derecho educativo a los padres, como hemos declarado anteriormente, no es absoluto ni despótico, sino que está subordinado a la ley natural y divina, y por esto mismo queda no solamente sometido a la autoridad y juicio de la Iglesia, sino también a la vigilancia y tutela jurídica del Estado por razón del bien común y porque, además, la familia no es una sociedad perfecta que tenga en sí todos los medios necesarios para su pleno perfeccionamiento. En estos casos, generalmente excepcionales, el Estado no se subroga en el puesto de la familia, sino que suple el defecto y lo remedia con instituciones idóneas, de acuerdo siempre con los derechos naturales de la prole y los derechos sobrenaturales de la Iglesia. En general, es derecho y función del Estado garantizar, según las normas de la recta razón y de la fe, la educación moral y religiosa de la juventud, apartando de ella las causas públicas que le sean contrarias. Es función primordial del Estado, exigida por el bien común, promover de múltiples maneras la educación e instrucción de la juventud. Muy bien, les invitamos también a que participen escribiéndonos a través de vía WhatsApp para escuchar sus opiniones, sus comentarios o interrogantes que tengan sobre el programa. Ingeniero Galeano, ¿cómo evaluar la educación de nuestros jóvenes y niños ante un antes y después de la pandemia? ¿Estaremos preparados para competir a las exigencias del mundo moderno? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Creo que los problemas que ha tenido nuestro sistema educativo se remontan a previo a la pandemia. Sí. Desde el 2014 nosotros venimos perdiendo matrícula en educación. Tenemos actualmente alrededor de 2.5 millones de niños y de niñas que están en el ciclo escolar, desde 5 a los 17 años. Eso más o menos se ha mantenido invariable desde el 2014 al 2022. Pero las tasas de matrícula desde el 2014 empezaron a reducirse hasta alcanzar un punto máximo en el 2020-21 de 800,000 niños fuera del sistema educativo. O sea, son niños y niñas que no llegaron a la escuela, que no estaban matriculados, que no estaban nutriéndose, ¿verdad? En función de poder salir adelante en una sociedad que les abre un espacio, ¿verdad? Para poder salir adelante en la vida. Entonces, cuando hablamos de que en un país como el nuestro, un tercio de la población escolar no está asistiendo a clases, realmente hablamos de un problema muy grave. Entonces sí se acrecentó el problema durante la pandemia, pero el problema no viene de ahí, sino que viene desde antes. Es importante señalar que este año las tasas de matrícula mejoraron un poco. Más o menos alrededor de 60-70,000 niños lograron incluirse en el sistema educativo que estaban fuera, se volvieron a integrar al sistema, pero todavía el desafío es grande, ¿verdad? Estamos hablando de cifras importantes de niños y niñas que no están teniendo el derecho a la educación, como lo mencionaba ahí,
Sí. y que realmente presentan para el país un desafío muy grande. La educación es un privilegio solo para algunos, lamentablemente podríamos decir, o Sí. por Y el tipo de educación pública que Sí. se recibe. Sí, realmente es importante señalar, ¿verdad?, que es deber del Estado suplir, digamos, de este derecho a toda la población. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver es que hay distintas causas que mantienen a los niños y las niñas fuera del sistema educativo. Algunas son endógenas al sistema educativo. Voy a poner un ejemplo de eso, por ejemplo, lo que tiene que ver con las instalaciones, los centros escolares. Por poner un ejemplo, ahorita que pasó ETA y OTA hace 2 años atrás, noviembre del 2020, muchos centros educativos quedaron dañados, quedaron llenos de lodo, los pupitres se dañaron, los techos se dañaron, se los llevó el viento, las inundaciones. Más los que se dañaron durante la pandemia, ¿verdad? Correcto, durante la pandemia. Falta de mantenimiento. Correcto, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un ejemplo de una causa endógena al sistema educativo que hace que el acceso a la educación sea un problema. Pero también hay otras causas que son exógenas al sistema educativo, como es el tema de el hambre, ¿verdad?, la desnutrición, el tema de la pobreza. Hay muchas familias que pareciera, si uno lo ve en un contexto en el que nos desarrollamos una buena parte de la población, podríamos decir que un cuaderno, una mochila, un lápiz no hace la diferencia, pero en realidad la gente que vive en pobreza, que es la gran mayoría en este país, tiene dificultades para poder comprar lo básico para sus niños y sus niñas, y muchas veces esa es una limitante para poder ingresar. Entonces, definitivamente la pobreza es uno de los factores que más influye. La emigración, ahorita es increíble, Javier, lo que está pasando, porque muchas familias, antes, en las décadas previas, emigraba solamente uno de los miembros de la familia, quizá la persona más apta, podríamos decir, ¿verdad?, la persona joven, el hombre joven que iba a buscar un empleo para mandar las remesas. Ahora usted ve migraciones de grupos familiares completos, mamá, niño, niña, abuelo, todos dicen emigrar. Toda la familia. Y lo que nos ha golpeado últimamente, todas estas emergencias, ¿verdad? Ahorita estamos con el huracán Julia, antes teníamos otros problemas con inundaciones en la zona del Valle de Sula, 2 años atrás ETA y OTA. Entonces usted va a ver un montón de familias que son desplazadas de sus comunidades, que realmente ante la obligación de tener que iniciar una nueva vida fuera, ¿verdad?, de todo lo que les costó años hacer, realmente esos niños y niñas, ¿qué oportunidades van a tener de insertarse en un sistema educativo? Y una vez que los niños y las niñas salen, ojo con esto, volverlos a traer al sistema es realmente un desafío. Es más difícil a veces que lograr la matrícula cuando están pequeñitos, lograr de que los niños y niñas, un niño de 9, 10, 11 años, ya ellos van a trabajar la tierra, ayudar en otro tipo de labores domésticas, pero lograr el retorno es un desafío muy grande. Ingeniero, con la gran experiencia de Visión Mundial y que ustedes conocen muy a fondo la situación de la niñez en la parte rural, ¿cómo les fue a ellos durante la pandemia con la educación? Muy difícil, muy difícil. Sí. Bueno, ahí hubo algunas organizaciones que dieron algunos estimados y hablaron de 1.200.000 niños fuera del sistema educativo. Las cifras que yo le proporcioné son las oficiales, 758.000, las que le decía, ¿verdad? Cerca de 800. Pero algunas cifras extraoficiales mencionaban que 1.2 millones de niños y niñas estuvieron fuera del sistema, porque realmente muchos no tenían un dispositivo móvil, no tenían una computadora, no tenían una tablet para poder recibir sus clases de manera virtual. Y recuerde que prácticamente tuvimos las escuelas cerradas 2 años, más de 2 años. Por supuesto. Entonces, el acceso durante la pandemia fue realmente un desafío muy grande, sobre todo para aquellos niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y si ya veníamos con un problema antes de la pandemia, pues esto se terminó de agravar mucho más. En efecto, realmente acentuó, o sea, la pandemia vino a acentuar las desigualdades, las oportunidades de los niños a continuar en el sistema educativo, y lo que es peor, genera un rezago, porque esos 2 años que los niños y las niñas no estuvieron en la escuela, o sea, realmente ya genera una marca en su vida. O sea, esos niños y esas niñas van a tener un rezago educativo, van a tener menos años de escolaridad, por ejemplo, y la calidad de los que sí cursaron, porque jamás va a ser igual
recibir clases en una pantalla, que un niño mantenga la atención 5 horas frente a una pantalla, eso es casi imposible, ¿verdad? Para aquellos que tenían el acceso a pantalla, sí. Otros que no tuvieron acceso. Entonces realmente, como país, yo creo que eso nos va a pasar factura, a menos que se tomaran otras medidas, pero en los próximos 10 años nosotros podemos ver ese rezago en la educación a nivel nacional. Y en este caso, ingeniero, ¿cuáles serían los objetivos de World Vision? Y cómo ven, pues ya nos adelantó algo sobre el futuro de los niños y niñas de tierra adentro. ¿Cuál va a ser ese aporte de World Vision con estos niños? Bueno, nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años en el país. Tenemos hace 48 años presencia aquí en Honduras. El tema de la educación siempre ha sido una prioridad para nosotros. Sí. En las áreas donde nosotros intervenimos, trabajamos con programas de acceso a la educación, por un lado, muchas veces apoyando la labor del Estado en mejorar las instalaciones de los centros, dotar de agua potable en los centros educativos, que también es otro problema, letrinas para las niñas y los niños, que también es otro problema, pero sin ánimo de ampliar mucho el horizonte, tenemos algunos programas de tutorías, por ejemplo, donde hay niños que tienen un mejor nivel de comprensión y un mejor nivel académico, y estos niños y niñas ayudan a otros niños y niñas que tienen, digamos, más dificultades de aprendizaje. Esas metodologías, por un lado, ayudan, tutorías solidarias, sí, le llamamos. Hay otras que tienen que ver con el tema del aprendizaje, la comprensión lectora. Esto es bien importante porque sí, muchas veces usted pone a un niño y una niña y le dice, lea este cuento, lea una página. Y el niño y la niña lo lee. Y después usted le pregunta, ¿qué entendiste? ¿Qué dice esa página que leíste? Y muchos niños y niñas no tienen la posibilidad de decir porque realmente no comprenden lo que están leyendo. Sí. Entonces tiene que ver con calidad educativa. No solo es que los niños lleguen, que hay un pupitre, que hay un maestro que los atiende, exacto, pero también la calidad de la educación, ¿verdad? Entonces necesitamos también como país tener una educación de calidad, porque en el momento en el que nos encontramos en este mundo ahorita globalizado, realmente la educación es una posibilidad para nuestro país salir adelante, ¿verdad? Muchos países que lograron desarrollarse lo hicieron a través de la educación. Y esa es la apuesta, pues no nos queda más que esa es la apuesta. La educación. Así es. En ese sentido, ¿qué nos podría definir los términos de qué es educación y transformación? Bueno, cuando hablamos nosotros de transformación creemos, y aquí voy a traer un componente espiritual también. Sí. La transformación se da cuando las personas tienen la capacidad de cambiar desde sus fundamentos, que tienen por ejemplo, nosotros creemos firmemente que quien transforma es Jesús. Jesús tiene la capacidad de transformarnos, de volvernos nuevas personas nuevas, ¿verdad? Después de que lo logramos conocer. La educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde existe la oportunidad, y ahora los nuevos conceptos es importante, que también el que enseña aprende. Antes se entendía, ¿verdad?, que el que llegaba a enseñar era el que tenía todo el conocimiento y los que recibían el aprendizaje solamente eran sujetos pasivos. Pero realmente en el proceso, ahí también ocurre la transformación, mutua transformación. Sí. Cuando a través del proceso de enseñanza ambas partes aprenden y crecen juntos. Entonces es bien importante tomar en cuenta modelos constructivistas en donde el aprendizaje también se construye con el alumno. Así es. Y dentro de los programas educativos incluye la formación, educación sobre el medio ambiente, cómo hay apertura e importancia de los grupos a educar, o sea, tienen la receptibilidad. Mire, este ha sido un tema interesante. Yo recuerdo ya hace bastantes años, recuerdo cuando todavía estaba en el colegio, no sé, 30 años atrás quizá, y recuerdo que ya estos temas se tocaban hace 30 años, Javier. Pero realmente como humanidad hemos sido a veces un poco descuidados en adaptar estos nuevos aprendizajes. ¿Por qué? Se va a fijar ahora los efectos del cambio climático. Ahorita, 2022, sí, octubre, ¿verdad? Nosotros mientras estamos llenándonos de agua aquí, tenemos el Valle de Sul inundado, muchas comunidades con deslizamientos y todo, en este mismo momento en muchos países de África hay unas grandes sequías,
En Europa no cae una gota de agua con niveles históricos de caudales de ríos que llegaron, tenían siglos de no tener esos caudales tan pobres, y aquí nos estamos inundando. Entonces realmente el efecto del cambio climático es muy fuerte. Otro ejemplo de ello es que los fenómenos aquí se repetían, los fuertes se repetían casi cada 20 años. El FIFI en 1974 golpeó el país. De ahí tuvimos, si usted recuerda, el Mitch en el 98. O sea, pasaron 24 años, del 74 al 98, 24 años. Luego del 98, ETA y OTA 2000, año 2000. Entonces, si usted se fija, otros 22 años. O sea, casi sí, cada... 2020. Pero ahorita ya, o sea, tuvimos estos huracanes hace 2 años y ahorita estamos teniendo problemas graves en Valle del Sur. Graves. Que reflejan la vulnerabilidad. Entonces, este es un ejemplo cómo el cambio climático está ejerciendo un efecto muy fuerte a nivel mundial, y esto vuelve necesario que realmente, así como dice nuestro Santo Padre, ¿verdad?, que cuidemos la casa común, que seamos más conscientes y que eso también provoque en nosotros un mejor cuidado de nuestra naturaleza. Realmente, y perdón que le tome un minutito aquí, hay algunos científicos que dicen que todavía es posible rescatar el planeta, si actuamos hoy. Pero si dejamos pasar el umbral, parteaguas en el que estamos, realmente vamos a llegar a un momento en que va a ser muy difícil poder rescatar el planeta donde vivimos, nuestra casa común, ¿verdad? Así es. Ingeniero, vamos a dar paso a unos mensajes que nos han llegado. Perfecto. De nuestros televidentes. Del 9902-9571 nos dice que es un aporte. Mire, una de las cosas es que los docentes no responden a las necesidades educativas del niño. Hay comunidades que dan clases a medias y eso es fatal para los niños. No hay calidad educativa. Soy catequista y ahí descubro que hay niños que están en 3er grado y no saben leer y escribir. Sí. Usted, con la experiencia que tiene... Sí. Es doloroso. Afirman, es doloroso. Es doloroso, sí, es doloroso. Tal vez mencionar ahí, yo recuerdo que no voy a decir en qué periodo, pero hubo un periodo en el cual casi se les obligaba a los docentes a pasar a los niños, ¿verdad? De grado, ¿recuerda? Sí. Entonces se les obligaba al docente, no importando si el niño había aprendido o no, tenían que prácticamente graduarlo al siguiente nivel, y realmente eso generó otra vez el tema de la calidad educativa. Tiene toda la razón la persona que acaba de opinar, porque hay niños hoy en día que están en 3º, 4º, hasta 5º grado y no pueden leer, no pueden realizar una operación matemática, y eso tiene que ver también con vocación. Realmente cuando hay vocación en la docencia, el docente se va a preocupar por los niños y las niñas, se va a preocupar porque esos niños y esas niñas aprendan. Y eso es lo que necesitamos en todo, no solo en la docencia. Todo lo que hacemos requiere de pasión, requiere de vocación, de don de servicio, de querer ayudar al prójimo. Entonces, en esa medida, como usted empezó el programa diciendo, ¿verdad?, requerimos de esos tipos de dones y atributos para poder servir. Ingeniero, antes de ir al corte, y así rapidito, como pueblo, ¿cómo debemos de apoyar la educación? ¿En dónde descansa la esperanza de una educación integral, inclusiva, actualizada, pero más humana? Miren, muchos hablan de un trinomio. Hablan del niño, de la familia y del docente o el sistema educativo. Yo diría también empieza por la familia. Por supuesto. Recientemente nosotros realizamos un estudio con la Universidad Pedagógica Nacional y con también la Secretaría de Educación y World Vision, y una de las causas que salía por el cual los niños abandonaban el sistema educativo es porque los padres habían perdido la esperanza en la educación. O sea, no creían, ¿verdad? Y a veces uno no puede culpar porque viene una persona con mucho sacrificio, viene del interior a pagar aquí alquiler, comida, con mucho sacrificio, lograrse graduar de una universidad, sale y no hay trabajo. Entonces la gente dice, ¿para qué esforzarse tanto, gastar tantos años de la vida, hacer tanto esfuerzo si salgo y no encuentro un empleo? Entonces tal vez el mensaje aquí es, yo creo que debemos nuevamente incentivar para que la familia valore la educación y que vea en la educación esa herramienta, esa escalera social que le va a permitir salir de ese nivel. Voy a decir esto, muchos de los que estamos aquí, quizá de las personas que nos están escuchando, mi caso personal,
hemos salido adelante gracias a que tuvimos padres que confiaron en nosotros, se sacrificaron por nosotros y eso nos permitió a nosotros salir adelante en la vida. Realmente, si no hubiéramos tenido el apoyo, en mi caso personal, de mi madre, yo hoy no estaría aquí, Javier. Así es. Y eso fue gracias a la educación. Entonces, realmente la educación cambia la vida, pero es importante que también la familia pueda reconocer ese valor en la educación. Muy bien. Ingeniero, vamos a ir a un corte para continuar con el tema por una educación y alimentos para todos, inclusiva, solidaria y digna. Retornamos. Retornamos al programa Pulso de la Nación y continuamos con el tema de hoy, por una educación y alimentos para todos, inclusiva, solidaria y digna. Para ello vamos a continuar ahora con la segunda parte, que es la inseguridad alimentaria. Vamos a hacer una ilustración desde Mater et Magistra, la encíclica social del Vaticano II, en el numeral 123, donde nos habla la agricultura, sector deprimido. Comenzaremos exponiendo algunos puntos sobre la agricultura. Advertimos, ante todo, que la población rural, en cifras absolutas, no parece haber disminuido. Sin embargo, indudablemente, son muchos los campesinos que abandonan el campo para dirigirse a poblaciones mayores e incluso centros urbanos. Este éxodo rural, por verificarse, es casi en todos los países y adquirir a veces proporciones multitudinarias. Crea problemas de difícil solución, por lo que toca a nivel de vida digno de los ciudadanos. Ingeniero, ¿cómo está la seguridad alimentaria en nuestro país, en nuestra querida Honduras? Bueno, usted comenzó el programa dando una cifra bien importante, mencionaba de que alrededor de 2.6 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria en el país. Ese dato salió precisamente de un estudio que se realizó por varias organizaciones, ¿verdad? Incluyendo ahí la UTSAN y bueno, varias organizaciones que participamos en recolección de información y que da la inseguridad alimentaria en fases. Sí. Eso lo que refleja es que realmente nuestro pueblo pasa hambre, Javier. Parece que fuera mentira, ¿verdad? En siglo XXI y nosotros todavía encontramos muchas familias, muchos niños que no tienen suficiente alimento para llenar los requerimientos de una dieta, que no tienen suficiente alimento para poder comer los 3 tiempos, que tienen que adaptarse para poder sobrevivir. Algunas familias inclusive salir a buscar fruta, ¿verdad? O otros medios para arreglárselas. Con mangos. A veces con mangos, exactamente, sí, con frutas estacionarias. Y eso es lo que provoca también, volviéndolo a conectar con el tema educativo, ¿verdad? Imagínese... ¿Cómo un niño va a recibir educación? Sí, y a veces nos quejamos, exactamente, y ese niño se está durmiendo en clase, ahí se le regaña y se le está durmiendo porque no tiene energía. Mire, cualquiera de nosotros que deje de comer 2 días se va a dar cuenta qué fuerza va a tener uno para andar brincando o algo. Entonces, realmente el tema nutricional en nuestro país está siendo un problema muy fuerte. Son muchas las razones, ¿verdad?, que podríamos hablar con todo gusto, pero sí es un problema que debemos de atender y que hay que verlo con mucho cuidado, porque realmente yo creo que el hambre es uno de los factores inclusive muy fuerte de inestabilidad social, Javier. Muy fuerte, y que empuja a la familia, ¿verdad?, a salir del país, a tomar decisiones drásticas. La violencia también. Sí. Entonces sí es un factor, es una causa de raíz, diría yo incluso, ¿verdad?, a otros problemas de tipo social. Sí. Y es que, bueno, el país, la pobreza, los índices de pobreza andan arriba del 70%. Así es. Entonces, es muy difícil. ¿Existe alguna ley que ampare en nuestro país la seguridad alimentaria? Sí hay leyes, o sea, definitivamente. Sí. Yo creo que nuestro país tiene una legislación muy fuerte en distintas materias, ¿verdad? En materia de desarrollo. Somos muy buenos en legislación,
pero lo que realmente ha habido una brecha muy grande entre lo que está escrito en las leyes, en los planes, y lo que realmente se logra ejecutar en terreno. Muchas de estas leyes no tienen presupuestos asignados, no tienen recurso humano para poderlas viabilizar, sí. Y eso limita. Hay para mí un recuerdo, digamos, mi primera formación fue como ingeniero agrónomo, y yo recuerdo una decisión que ocurrió en los 90s, cuando estaba todavía de presidente Callejas, sí. que fue privatizar el sistema de extensión. O sea, realmente el Estado dejó de brindar extensión agrícola. ¿Qué es la extensión agrícola? Es cuando los técnicos acompañaban a los productores. Exacto. Les enseñaban técnicas de cultivo, les iban a las parcelas a ver cuando habían plagas, les hacían recomendaciones. Entonces todo ese sistema se desmanteló, bajo el supuesto de que si alguien necesitaba ese tipo de servicios, tenía que pagar por ellos. Realmente para mí ahí empezó una decadencia del tema productivo en Honduras, y el otro día veía unas cifras que en los últimos 20 años nosotros hemos rebajado 15% el área de cultivo. O sea, nuestra población está creciendo, pero cada vez hay menos área de cultivo. Entonces quiere decir que ni siquiera nosotros somos capaces de producir el alimento que consumimos como país, ¿verdad? Entonces no funciona lo que alguna vez hemos escuchado como plan de seguridad alimentaria. En este caso, pues, porque si estamos cultivando menos... Sí, es que ahí hay una serie de factores es que realmente son problemas complejos. Voy a poner un ejemplo. Yo ahorita tuve la oportunidad de viajar un poco al interior del país, y ahorita con la llegada de Julia, ¿verdad? Primero que entró como huracán, ahora tormenta tropical. Mire, muchas de los cultivos de maíz estaban tumbados por el viento. Entonces yo cuando miro eso me da un gran dolor en el corazón, porque me pongo a pensar en el productor. Imagínense lo que cuesta preparar la tierra, sembrar, exacto, fertilizar, los costos, las deudas que adquieren, y después un fenómeno climático impacta y le daña los cultivos. Otro ejemplo. Hoy miraba en las noticias que una zona de en la costa norte, más de 2.000 hectáreas de cultivo de banano perdidos por las inundaciones. Sí. Estaban sacando en Tocoa la palma africana, nadando con los racimos de palma africana para no perderla. Para no perderla. Entonces también el tema de seguridad alimentaria tiene un montón de aristas. El tema de los precios de los fertilizantes, el tema del acceso a la tierra, el tema de los fenómenos climáticos que impacta, el acompañamiento de una extensión agrícola como el que le decía. Entonces todos esos fenómenos se conjugan muchas veces para no generar un incentivo a la producción, y de ahí vienen esos déficits que tenemos, ¿verdad? Así es. Ingeniero, vamos a darle lectura a un aporte de un televidente que tenemos hoy. Y es un saludo de parte de Eduardo Ramos. Le saluda y felicita ante esta situación alimentaria. Dice, ¿podríamos pedir a Educación Pública que regrese a enseñar los huertos domésticos y escolares? Algo que se perdió, ¿verdad? Sí, sí. Muy buen aporte, Eduardo. Sí, definitivamente es muy buen aporte. Yo creo que eso antes lo teníamos en la currícula básica. Sí. Así como cuando había el tema de educación cívica, ¿verdad? Que también nos enseñaban del tema de valores y todo. Yo creo que sí vale la pena retomar. Somos un país que, aunque la vocación es forestal, pero realmente dependemos mucho de la agricultura. Y si eso se podría enseñar desde el nivel primario en las escuelas, yo creo que sería un buen recurso. Creo que la agricultura, no voy a decir que vamos a salir adelante como país, porque digamos tenemos desafíos en términos de territorio y acceso a tecnología, pero sí la agricultura es básica, porque sin agricultura no hay alimentación. Por supuesto. Ingeniero, este año el informe del PNUD sobre el desarrollo humano en el país, pues da a conocer datos muy fuertes sobre la hambruna en nuestro país, ¿no? Entonces, ustedes que están en constante relación con los hermanos hondureños de tierra adentro, ¿cómo ven esa realidad? Y comparándolo con ese reporte que nos dio el PNUD. Sí. Interesante, el reporte del PNUD de este año habla de una multicrisis, ¿verdad? Sí. Social, económica, climática, política, bueno, una multicrisis.
Pero en el tema alimentario y el tema agrícola, definitivamente uno cuando tiene la oportunidad de dialogar con los productores, uno se da cuenta que hay poco incentivo para producir, ¿verdad? Ese es uno de los problemas, factores. Muy poco incentivo. El acceso a crédito, el acceso a los fertilizantes, un ejemplo tan claro. Y la asistencia técnica, que decía usted también. La asistencia técnica. Este año los precios literalmente se duplicaron de los fertilizantes. Sí. La guerra en Ucrania con Rusia, y como son países productores no solo de trigo, pero también muchos de los fertilizantes vienen de allá. Entonces los precios se duplicaron. Pero no necesariamente los precios cuando ellos van a vender sus productos, cuando ellos van a vender sus frijolitos, cuando van a vender su maíz, no necesariamente los precios se duplican. Entonces ahí hay un déficit que ¿quién pierde? El productor. Después de sortear todas las situaciones que le digo, si llueve mucho, malo. Si no llueve, malo. Si le cayó una plaga, malo. Pero póngale que logró sortear todo eso y logró sacar una buena producción, pero a veces en el precio de mercado no les va bien, entonces eso provoca que mucha gente no tenga incentivo a producir. Y yo cuando platico con productores que conocí hace muchos años y les pregunto, ¿sembró este año? Y me dice la gente, solo para el gasto, Jorge, solo para el gasto. Eso significa que redujo su área de cultivo. Si antes sembraba 2 manzanas, ahora siembra 2 tareas, solo para sacar para su consumo, porque venderlo ya no es negocio. Ya no es negocio. Y otro aporte que nos hace un televidente también es el precio de la canasta básica versus los salarios. Son inalcanzables. La canasta básica anda por las nubes. Ese es otro tema de la inseguridad alimentaria, el acceso, porque miren, uno puede, tener acceso a la alimentación, ya sea porque usted lo produzca, que es la primera parte que hemos estado abordando, o porque usted lo puede comprar. Y definitivamente, o sea, la inflación que hemos visto, sobre todo este último año, producto de las situaciones globales también, ¿verdad? Es importante decirlo. Ha sido muy grande y digamos, si usted va al mercado o al supermercado donde vaya a comprar, usted se va a dar cuenta que con el mismo dinero que antes podría comprar su canasta básica, ahora trae la mitad quizá del producto que podía consumir. Para muchas familias el impacto de esta inflación es muy fuerte y les ha obligado a tener mecanismos de adaptación, ¿verdad? Reducir la calidad y la cantidad de alimentos. Sí. Si antes comían carne una vez a la semana, ahora no van a comer carne. La cantidad, las porciones que se servían, más pequeñas. Entonces, definitivamente el tema de los precios elevados también está influyendo muy fuerte en el tema de la inseguridad alimentaria en Honduras. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Después de que a Honduras lo llamaron el granero de Centroamérica, pero cada año que aumenta más la crisis alimentaria para nuestro pueblo, esa es la realidad nuestra. ¿Por qué será? ¿Por el cambio climático? ¿Qué dejamos de hacer? ¿O son políticas de Estado? ¿Qué realmente ustedes que han podido tener acceso a tantos estudios que han hecho a través de World Vision? Mire, yo creo que los elementos que usted mencionó son correctos ambos, no son excluyentes, no es el uno o el otro, es el uno más el otro, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del cambio climático tiene un efecto muy fuerte. Sí. Uno puede mitigar el efecto del cambio climático con la tecnología, ¿verdad? Cuando hace incorporación tecnológica, por ejemplo, ante la sequía, corredor seco, que nosotros hablamos. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es incorporar tecnología? Lograr mayor área de riego o el tema de las cosechas de agua o insertar cultivos que son más resistentes a la sequía. Entonces, a eso le llamo yo tecnología, ¿verdad? Incorporar en la agricultura elementos tecnológicos que les permitan a la gente cosechar. Entonces, eso le permite mitigar el impacto del cambio climático. Pero eso también requiere una inversión del Estado. Porque los productores requieren quien los acompañe, quien les apoye, quien les brinde acceso a crédito. Entonces ahí el Estado también es una invitación importante a reactivar el sistema agrícola del país para poder abastecernos, porque si no, vamos a ser un país que vamos a necesitar estar comprando los alimentos de afuera, y esos son, de nuevo, ¿verdad? El tema de las divisas y el tema de las exportaciones e importaciones. O sea, al final siempre tenemos déficit porque terminamos importando más de lo que exportamos y eso genera ese déficit. Entonces, en términos de la alimentación, yo creo que, y la producción agrícola, es muy importante
lanzar esa invitación al Estado a volver a invertir en programas de reactivación del agro. Sí. Pero darle seguimiento, ingeniero. Sí. Fíjese que yo recuerdo después del MICH, la Secretaría de Agricultura creó un programa de asistencia a través de las donaciones que recibieron y le llamaron Proyecto Remich. Y ese proyecto significaba que le llevaban una bomba de riego a los agricultores y les daban asistencia técnica y todo. Pero ¿qué pasó? Entregaron todo y solo fue un año. Después los dejaron y a saber qué pasó con todo eso. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, también el seguimiento. Sí, es muy importante. Siempre se han dejado como abandonados, ¿verdad? Definitivamente, ese seguimiento que usted dice es muy importante en cualquier programa, ¿verdad? Que se implemente, del poder acompañar a los productores, llevarlos de un nivel hasta tener un nivel excedentario y de venta de productos. Sí. Es todo un proceso, no se logra en un solo año. Tampoco es tan fácil como se plantea, ¿verdad? Porque aquí podemos decir, no, o sea, requiere también de mucho esfuerzo sacar adelante a los productores, una familia, una cooperativa, o sea, requiere mucho trabajo y mucho acompañamiento, pero sí yo creo que es importante invertir en el sector agrícola. Y es que los planes de nación realmente nunca se han llevado a cabo, ¿verdad? Porque van cambiando conforme van cambiando los gobiernos. Eso es lo que pasa también, no hay continuidad, ¿verdad? No hay eso continuidad, como país sí. no tenemos lamentablemente. Sí. ¿Cómo debemos abordar, por ejemplo, los pronósticos que tendremos? Bueno, y ya los tuvimos, las inundaciones que se están dando allá en el Valle de Sula, ahora mismo acá en el sur, y las sequías. Porque, vaya, ahorita está lloviendo, pero el próximo año nuevamente vamos a tener sequías, porque el agua se pierde, no tenemos cómo retenerla. ¿Cómo debemos abordar este tipo de problemas, ingeniero? Bueno, yo recuerdo también cuando pasado el MICH se introdujo un concepto bien interesante de desarrollo territorial, recuerdo yo, identificar en el país las cuencas hidrográficas y en función del potencial que tenían esas cuencas hidrográficas, algunas zonas eran ganaderas, otras zonas tenían potencial, por ejemplo, de café, otras zonas más para granos básicos, otras para hortalizas. Entonces, desarrollar ese motor económico que permitiera a ese territorio salir adelante. Esa es una apuesta súper interesante que surgió en aquellos tiempos, ¿verdad? Pasado el MICH, como le digo yo, quizá comienzos de este nuevo milenio, ¿verdad? Sí. Que es una teoría que yo diría valdría la pena rescatar eso, el tema del desarrollo territorial y otra cosa, no descuidar lo que hemos ganado. Voy a poner un ejemplo, Javier. Sí. Yo tengo familias en zonas cafetaleras y lo que me cuentan que mucha gente está abandonando las fincas porque ha habido mucha emigración fuera del país y realmente no se encuentra mano de obra para trabajar la finca. Entonces prácticamente las fincas, o sea, toda aquella producción que teníamos de café, de tantos millones de quintales que sacamos, realmente creo que va a haber un desafío a futuro si no otra vez potencializamos un sector porque ya damos por sentado que estamos bien. No, cada sector requiere atenderlo, acompañarlo, buscar mercados internacionales, porque si no, también podemos tener retrocesos en algunos sectores. Ingeniero, y con este tema de la mano de obra y la educación, los niños siempre son utilizados para hacer trabajos en el campo, en la parte rural. Sí, mire, y eso tiene que ver un poco, porque mire, cuando el niño y la niña ayudan en el hogar, o sea, que esa ayuda no compite con la educación, a eso no se le llama trabajo infantil, ¿verdad? Eso es porque usted sabe que uno siempre tiene que hacer algo en su casa, uno tiene que aportar, ¿verdad? Ya sea una pequeña tarea, como mantener ordenado, limpio. Si eso no compite, vuelvo a repetir, con la educación, no es trabajo infantil. Ahora, si debido a esa labor el niño no puede estudiar, no puede continuar, se ausenta. A eso le llamamos trabajo infantil. Entonces hay que tenerle mucho cuidado porque culturalmente, más que todo en la familia del área rural, la familia numerosa era entendida como mano de obra. Entonces las familias tenían 10 hijos, 12 hijos. ¿Por qué? Porque esos hijos les ayudaban realmente a sacar la producción. Y mira que es entendible, porque imagínense una sola persona tratando de cultivar un área de una manzana, no se da abasto.
tampoco tiene dinero para contratar mano de obra. Entonces los niños y las niñas muchas veces culturalmente eran vistos como mano de obra. Yo creo que ha venido cambiando ahora, pero el riesgo está latente. Y ahora lo que le decía, por ejemplo, volviendo al tema de la educación, un niño y una niña que salieron del sistema educativo a los 9, 10, 11 años, esos niños y esas niñas están trabajando. Porque realmente en la casa no van a estar de balde, así dice la gente. Entonces los mandan a trabajar o a cuidar sus hermanitos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, entonces hay que garantizar que los niños y las niñas continúen en el sistema educativo, porque cada año de escolaridad que logren es un año que tienen mejores oportunidades en la vida, ¿verdad? Sí. Ingeniero, seguridad alimentaria es todo un desafío ahora en tiempos de inflación. ¿Qué hacer? ¿Qué vaya, por ejemplo, los gobiernos, qué podrían ser su aporte en ese sentido? Y también la población, la ciudadanía, las comunidades, ¿qué pueden hacer ante esta situación de cómo asegurarse la parte alimenticia ante este problema de la inflación? Porque eso es general para todos. Sí. Bueno, yo creo que es importante, dentro de la seguridad alimentaria conocemos varios pilares, ¿verdad? Uno que hablamos de disponibilidad, acceso, utilización biológica. O sea, el concepto de seguridad alimentaria tiene varios elementos desde los cuales se puede abordar. Por ejemplo, para responder su pregunta, es importante para la gente tener un medio de ingreso. Sí. Si usted tiene un ingreso digno, ¿verdad? Un ingreso, me refiero a un empleo que le permita a usted suplir sus necesidades básicas, entonces usted va a tener la oportunidad de comprar sus alimentos. Entonces es bien importante que, por un lado, fomentar estos programas de empleo, pero de nuevo volvemos al punto original. Un país que no está educado, ¿con qué va a competir? Entonces, y honestamente lo voy a decir así, realmente muchas veces son nuestros compatriotas que están en el extranjero quienes sacan las castañas al fuego, porque hoy por hoy las remesas constituye dentro del Producto Interno Bruto el sector que más aporta. Entonces, más del 25%. Entonces realmente es importante garantizar que como país haya una fuente de generación de empleos, que una mejor educación abre mejores oportunidades para que otro tipo de empresas vengan y pongan aquí, digamos, sus representaciones, sus fábricas, ¿verdad? Eso es bien importante. También estabilidad política. Un país que no es estable políticamente no es atractivo para poder invertir en él. Entonces, nuevamente, ¿verdad? El tema de la generación de ingresos se vuelve un problema. Entonces, generar la generación de ingresos. La gente que está en el agro. Sí. Aquí me refería a la gente que vive en las ciudades, que tiene un empleo y todo. La gente que está en el agro, garantizar que las áreas son más productivas. Eso se logra. Por ejemplo, leía un libro el otro día, Javier, que hablaba de la cultura china y el perfeccionamiento de la cultura china. Sí. Dicen que ellos, el espacio que tienen para cultivar el arroz, primero, el área es bien pequeña. Son millones de millones, ¿verdad? Sí. En China. Entonces las áreas son bien pequeñas, las parcelas de cultivo. Y segundo, el tiempo que tienen para cosecharla durante el año es un tiempo muy reducido. Eso les obliga a ellos a perfeccionar sus técnicas para poder obtener la producción suficiente para mantener sus hogares. Entonces, yo creo que nosotros debemos de perfeccionar el agro, debemos de hacer mayor incorporación tecnológica para que el agro sea más productivo, cuidando siempre del ambiente, ¿verdad? Porque este es otro factor que debe ir de la mano. Entonces, para mí, esas dos soluciones, generar mejores oportunidades de generación de ingresos para que la gente pueda comprar sus alimentos, y en el agro garantizar que la gente se vuelva más productiva y que encuentre en la agricultura un medio de salir adelante en la vida y no de empobrecerse más, ¿verdad? Hay un factor también, ingeniero, que es el tema de los mercados, los precios, cómo se aprovechan de las crisis, ¿no? En este caso específico estamos viendo que el pueblo es sometido a aumentos injustificados y los productores aducen de que no han subido los precios desde hace mucho tiempo y eso lo vemos cuando los carburantes suben de precio, sí. Todo sube, bajan los carburantes y todo queda normal, sí. ¿verdad? Entonces
Ahí también esto afecta un poco para el tema de la seguridad alimentaria, porque imagínense los costos de los productos se incrementan increíblemente. Sí, ese es un tema realmente bien interesante porque ahí también el Estado tiene un rol que jugar en regular los precios, ¿verdad? Porque se puede dar mucha especulación. Se da sobre todo aquellos que logran acumular bastantes cantidades de grano. Hay realmente vendedores que se dedican solo a eso. Acumulan todo el frijol, por ejemplo, cuando quieren y no lo sacan a los mercados. Entonces, cuando la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Al escasearse, los precios van para arriba y entonces ahí los vuelven a liberar. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene un factor clave de regulación y tratar de garantizar, de acortar las cadenas, ¿verdad? Entre el productor y el mercado. Porque por más manos pase, más intermediarios, le voy a poner un ejemplo. Viene en la parcela, llega un camión a comprarle al productor. Ya ahí el productor dejó de ganar, porque una parte de la utilidad se la lleva el que va en el camión. Luego llega el del camión y lo va a vender a un mercado. Entonces ahí el que lo revende en el mercado va otro precio, otra ganancia. Y luego viene la pulpería a comprar en el mercado para ir a revender en la colonia. Así es. Entonces, ¿por cuántas manos está pasando, por ejemplo, un pepino, un tomate, una papa? Pasa por 3 y 4 manos. Cada mano le va agregando un costo adicional. Cuando ya llega el que consume finalmente, realmente le sale carísimo, ¿verdad? Ingeniero, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos infinitamente su presencia este día en el programa El Pulso de la Nación. Y a ustedes les invitamos para que nos acompañen el próximo lunes. Hasta pronto.